Magdalena está con Sol. ¿Dónde estás, Maggie? Contanos, a ver. Humberto, pero ¿usted se acuerda cómo me había bautizado a mí hace un tiempo? Sí, la hechicera. Magdalena camina por la vereda del Sol, lo que pasa. ¡Lo logré! Hace asado bajo el agua. No, nosotros estamos en la zona más que es Malvin Norte, Carrasco Norte, por ahí. Gallinal y Avenida Italia, tomen esa referencia por allí, porque vinimos a dialogar con Daniel Montano, que es el presidente del Sindicato Anestésico Quirúrgico, respecto a algunas cifras que se dieron a conocer en las últimas horas, pero que a medida que uno rasca un poquito más, sorprenden y muchísimo, porque desde que se declaró la emergencia sanitaria en marzo del año pasado hasta ahora, en el acumulado de todo este año, se han postergado más de 40.000 cirugías y decenas de miles, porque así me lo dijo. Yo le preguntaba, ¿algunos miles de procedimientos médicos? No, hay decenas de miles de procedimientos médicos también que se han visto postergados. Hablamos de un montón de situaciones a nivel de afecciones cardíacas, por ejemplo. Me mencionaba Montano, concretamente, ¿cómo les viene afectando a ustedes, a los pacientes, a la atención médica? Y sobre todo cuando se habla que recién a mitad de año podría normalizarse la atención médica respecto a este comunicado que sacó Presidencia la jornada de ayer. Bueno, buenos días a todos. Esto afecta y el principal daño lo está recibiendo los pacientes, ¿no? Acá hay un número muy importante de pacientes que han visto postergada su resolución quirúrgica y procedimientos diagnósticos, como tú lo decías recién. Este número de procedimientos y de operaciones no va a ser muy fácil recuperarlo, porque tú diste las cifras y son correctas, y afectan la calidad de vida de muchos pacientes, pues no son operaciones oncológicas, pero a veces son enfermedades crónicas que evolucionan a la gravedad y que cuando llega el momento de resolverlo, la resolución es mucho más compleja y a veces no es posible, ¿no? Entonces estamos afectando la calidad de vida y ya vamos para el año, ¿no? ¿Eso es un impacto a nivel del nivel de vida que se puede tener de los uruguayos, se podría llegar a decir? Sí, claro, porque todos estos pacientes que están esperando una cirugía, la están esperando porque la necesitan y porque la atención de ellos es imperiosa. O sea, si el paciente tiene un problema en la vista, vamos a poner un ejemplo, y su enfermedad sigue evolucionando y cada vez ve menos, su calidad de vida no es la misma. Si el paciente tiene un problema en una rodilla y tiene que ser resuelto y no se resuelve, su situación se va a agravar y se va a empeorar y de pronto después es mucho más difícil de resolver. Y podríamos seguir dando ejemplos de enfermedades que no son neoplásicas, pero que al evolucionar se complican. Esto nosotros, cuando propusimos al inicio postergar alguna cirugía no oncológica ni urgente, lo hicimos pensando que la curva de la pandemia iba a ser otra. Pero pasamos por un montón de meses en que tuvimos muy pocos casos y que igual no se resolvían los enfermos. Entonces ahora cada vez vamos teniendo un problema más grave, ¿no? Yo entiendo que la situación esta es única, nunca nos habíamos visto enfrentados a una pandemia de este tipo, pero sin duda eso no puede alejar a los pacientes de la asistencia. ¿Cómo ve usted, particularmente como presidente del Sindicato Anestésico Quirúrgico, la medida de los 120 días para normalizar la atención médica? Bueno, un tanto excesivo, ¿no? 120 días son 4 meses. Junio. Claro, no entiendo por qué hay que esperar tanto, si se está esperando el tema de la inmunización, a ver cuándo llegan las vacunas, cómo se empieza a vacunar, cuántas vienen, cuánto demoramos en vacunar. Pero decir 120 días es como no decir nada en este momento, ¿no? Porque nadie va a tomar una medida pensando que dentro de 120 días tiene que volver a la normalidad. Montano, ustedes que están dentro de los centros de salud públicos, privados, ¿ven que están dadas las condiciones con esta situación real de la pandemia para que esto pudiera llevarse a cabo antes de los 120 días, antes de mitad de año? Más allá de que no esté la inmunización. Por supuesto que todos los prestadores tienen realidades distintas. Algunos tienen más infraestructura, otros tienen menos, tienen problemas de recursos humanos, pero sin duda se podría hacer mejor que lo que estamos haciendo. Nosotros no podemos seguir atendiendo patologías quirúrgicas que es necesario examinar al paciente por teléfono. Es inaudito. O sea, sin llegar a la normalidad se podría hacer mucho más, mucho más.
Igual con las cirugías, porque no tiene sentido frenar toda la cirugía cuando hay muchas que ni siquiera ocupan un día de cama, porque son ambulatorias. Entonces aquellos prestadores que mantuvieron sus programas de cirugía ambulatoria atendieron mejor a sus pacientes que aquellos que no lo mantuvieron. Pero no tenía sentido detenerlo si eso no ocupaba camas, que era uno de los argumentos. Entonces, pienso que en todo este plazo podríamos haber evitado llegar a estas cifras que ahora son realmente importantes. ¿Se ha llegado a situaciones límites con pacientes tal vez que requerían una atención presencial y se realizó telemedicina? ¿Han constatado ese tipo de situaciones? Pero por supuesto. ¿De qué tipo? Para entenderlo un poco Y más. nos hemos encontrado con pacientes que después de 2, 3 consultas por teléfono logramos verlo y cuando los vemos la situación es mucho más grave de lo que nosotros presumíamos. Y lo vemos diariamente cuando en la urgencia tenemos pacientes complicados, que son pacientes que de pronto hacía 6 meses, 8 meses que estaban esperando su cirugía y llegaron complicados porque no se resolvieron antes. O sea, son los costos a pagar cuando estamos en esas situaciones sanitarias de emergencia, pero creo que podría haberse evitado en parte. ¿Cómo está la cuestión de la atención médica respecto a las afectaciones por COVID dentro de lo que tiene que ver con el sindicato anestésico quirúrgico y los médicos en general? No, en realidad el esfuerzo del personal médico y no médico ha sido brutal. Para nosotros es todo mucho más complejo con esta situación porque requiere un montón de cuidados para preservar nuestra salud, la del paciente, la del resto del equipo médico, que son muy engorrosos para realizar. Por ejemplo, a veces tenemos que operar con unos trajes que parecemos astronautas. Pero bueno, son condiciones que aceptamos porque creemos que está bien tener esas precauciones. Se nos hace más difícil, pero bueno, es la situación que nos tocó vivir. Lo importante es tratar de preservar al paciente de una contaminación intrahospitalaria o que el equipo de salud se contamine. Montano, muy amable por este contacto. Importante también lo que señalaba respecto a esas situaciones límites que les toca vivir con pacientes que, bueno, su vida termina corriendo cierto peligro, ¿no? Sí, su vida o la afectación de su calidad de vida o quedan con secuelas que después habrá que ver si son reversibles o no. Entonces, el problema de la pandemia existe, nadie lo puede negar y tenemos que buscar una solución. Quizá la inmunización sea la vía, pero no podemos alejar a los pacientes de los médicos. Gracias. A las órdenes. Era la palabra del presidente del Sindicato Anestésico Quirúrgico. Importante lo que decía recién, compañeros.